Ayer fui a ver La Novia, la nueva película de la saga de Disney, Frankenstein. No, mentira. Pero sí están habiendo muchas películas de Frankenstein últimamente. Y a diferencia de su predecesora, que todo el mundo estuvo tan enamorado de esa película y decían, qué buena película, qué bien que plantea que no se sabe quién es el monstruo, si es Frankenstein el monstruo o si es el doctor Frankenstein. Interesantes preguntas filosóficas. A diferencia de la Frankenstein de Guillermo del Toro, que es la del año pasado de Netflix, a esta que se llama La Novia, que la dirigió una mujer, y qué mujer, Maggie Gyllenhaal, le están dando con un caño. Están diciendo básicamente que quieren de vuelta su dinero quienes la fueron a ver, que quieren una disculpa, que no entienden cómo se llevó a hacer esta película. Entonces yo la fui a ver intrigada y debo decir que me pareció espectacular. Después entiendo que el tema de el trauma femenino metaforizado en la monstruosidad no es un tema que garpe tanto en la taquilla, como ya nos ha demostrado Jennifer's Body. Me hace preguntarme, ¿realmente el monstruo es esta película dirigida por una mujer sobre una protagonista femenina y su monstruosidad? ¿O toda la audiencia que cuando hay una película de una mujer monstruo dirigida por una mujer que trata sobre temas como el trauma femenino, tiene que darle con un caño y destruirla? Buenas, buenas, mis queridas personas de internet. ¿Cómo están? Acá Vicu Villanueva con un nuevo Vicu Ensayo. Estoy filmando esto muy temprano en la mañana, así que tengo un poco de sueño y además estoy cansada. Estoy cansada de luchar contra el patriarcado. No, vamos a hablar un poco de feminismo y porque es como un monstruo ya, ¿no? Se volvió un monstruo en los últimos años, un monstruo al que a mucha gente le cuesta mirar a la cara, al que se le han pedido toda clase de cosas, ninguna de ellas sensata. Sin duda se lo pone a una vara mucho más alta que la mayoría de las otras cosas que suceden en la sociedad. Y vamos a hablar de eso hablando de películas, porque siempre es más fácil hablar de cosas hablando de películas. Y igual vamos a hablar un poco de las cosas también. ¿Por qué no? Si me siguen hace mucho tiempo, o tal vez no, pero encontraron algún video alguna vez mío en internet, tal vez sepan que yo en un momento hablaba mucho de feminismo. De hecho, el otro día una chica en un mostrador me dijo, "Ah, Vicu, vos me iniciaste en el feminismo". Y es algo increíble de escuchar y también es algo que he escuchado muchas veces porque sí, hice canciones en un momento de mi vida que son una buena iniciación al feminismo. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué es el feminismo? Bueno, dejemos esa pregunta para dentro de un rato, pero son canciones que nacían desde una perspectiva mía frente al mundo que notaba ciertas desigualdades y resulta que eso era el feminismo en un nivel muy básico. Después hay muchas cosas que se le suman a eso, cuestiones que tienen que ver con la organización entre las personas, que valga la pena decir que siempre es caótica, siempre trae problemas, no es solo dentro del feminismo, que el deseo de organizarse trae conflictos, digamos, la política es básicamente eso también. Pero bueno, al feminismo en los últimos años se le ha dado con una tabla muchísimo más dura que a un montón de otros movimientos, porque bueno, entre la gente que lo culpa por el ascenso de la extrema derecha, diciendo que fuimos demasiado lejos, diciendo que violar está mal y cosas por el estilo, hasta gente que simplemente se hinchó un poco las bolas por la razón que sea. En los años después de la pandemia, el feminismo se volvió una mala palabra y me animaría a decir una especie de monstruo. Pero lo que es curioso es que a veces se trata de decir como, bueno, ya lograron las feministas, ¿no? Como si fuera un grupo gigante de WhatsApp en el que estamos todas comunicadas. Eso no existe, nunca existió. Es más bien una sensibilidad, ¿no? Una cuestión que te empezás a dar cuenta de algunas cosas, decís, che, esto no me gusta, encontrás otra gente que tampoco le gusta y conectás desde ahí. Después hay distintos tipos de organización que se le pueden poner encima, pero en la base, al menos en mi caso, yo creo que es eso. Y bueno, muchas de las cosas que se planteaban, sobre todo en este boom feminista que tanto miedo da del 2017-2018, no se han resuelto para nada. Ahora están habiendo muchísimos avances de retóricas ultraconservadoras, un montón de discursos que siempre estuvieron dando vueltas, pero que ahora están dando vueltas con un poco más de fuerza y un poco más de validación de lo que sería el poder, ¿no? Bueno,
que Donald Trump sea presidente. Y bueno, habla de que a nadie le importa tanto, ¿no? Y es importante saberlo, es importante saber eso, porque a veces actuamos como si todavía estuviéramos en la época en la que la gente le interesa hacer de cuenta que piensa que violar es algo grave y que le cree a las mujeres. Y la realidad es que cuando se sacó un poco esa presión social, muchísima gente se sacó la máscara de, ops, por ahí nunca me importó tanto. Así están las cosas. Pero en el terreno del cine y de las películas, esto toma una forma muy particular y muy alevosa cuando salen estas películas en las que hay una mujer monstruo. ¿Qué es una mujer monstruo? ¿Qué es un monstruo? Un monstruo tiene características que lo sacan de la normalidad, ¿no? Creo que esa es una cosa que todos podemos estar de acuerdo, que se usa monstruo como una alternativa a lo normal, ¿no? Como algo que se sale de lo normal, lo que sea lo normal, que es una construcción enorme de la que podríamos hablar un montón, pero el monstruo es lo que se sale de eso, ¿no? Y se vuelve monstruoso, se vuelve peligroso, tal vez violento, desagradable. Todas estas características que lo vuelven un paria, que lo vuelven un excluido de esa normalidad, que de alguna forma posa una amenaza frente a ella, ¿no? Monstruos varones, hay miles. El monstruo varón suele ser un éxito de taquilla, obviamente hay excepciones. Un saludo grande a Winnie Pooh, Miel y Sangre. Te quiero mucho, yo creí en vos. Pero el monstruo varón no suele incomodar mucho, es como algo divertido, es algo que, sí, Halloween, Terrifier, sí, bueno, nos copa eso. Pero cuando cada tanto, porque no es tan común que en el mainstream, en los cines, salga una película de un estudio grande que tenga como protagonista a una mujer monstruo, y se le suele dar medio con un caño. Suelen ser bastante criticadas, incluso tildadas de fracaso. Entonces, no es un tema tanto de mujeres ejerciendo la violencia, ¿no? Sino mujeres ejerciendo la violencia y de alguna forma destruyéndose en el camino, de alguna forma enrareciéndose, monstruificándose frente a ese ejercicio de la violencia que en general en las historias de mujeres que usan violencia suele venir como venganza de algo que le hicieron, ¿no? Los personajes varones es mucho más fácil digerirlos como psicópatas sin una causa para hacer lo que hacen, sobre todo en las películas así donde se muestra mucha violencia. Las mujeres no suelen correr esa suerte, suelen necesitar algún tipo de historia de origen profundamente traumática para llegar a tomar la violencia. Y creo que un gran ejemplo para hablar de esto en la vida real, cómo funciona esta dinámica, es la legendaria, la icónica película de Megan Fox, Jennifer's Body. Yo no sé si ustedes, yo creo que ustedes tienen mi edad en general, las personas que miran esto. Eso es lo que me dice YouTube al menos cuando miro en la parte de la información. Larga vida a la data y la información que estas plataformas toman y reparten. Entiendo que tienen más o menos entre 28 y 40 años, por lo que las referencias culturales que tiro les resuenan de alguna forma. Pero considerando que tal vez hay gente acá que no haya vivido esa época, vamos a hablar un momento de Megan Fox. Megan Fox era como una especie de tornado sexual que se llevó puesta la adolescencia de muchos varones y mujeres en los tempranos 2000, porque era realmente como si yo dijera la persona más sensual del mundo, sobrenaturalmente sexy, era un fenómeno, no era un cuerpo, tal vez parecido a lo que podría haber sido Pamela Anderson en su momento. Entonces Megan Fox había estado en estas películas Transformers con Shia LaBeouf. Pero bueno, Megan Fox estaba con Shia LaBeouf en las películas de Transformers y era totalmente hecha para lo que se llama la mirada masculina. No se confundan, yo no tengo ningún problema con la mirada masculina. Yo escucho Calamaro, chicos, o sea, yo no soy un jurado de pureza de ningún sentido, ni me interesa para nada. Pero que existe la mirada masculina, existe. Que es una cosa, es una cosa. Y en el cine, la mirada masculina es esta teoría de que la mayoría de las películas están hechas desde la perspectiva masculina. Y Megan Fox, en ese momento, existía bastante dentro de esas películas, por lo menos, o de las revistas donde aparecía, de las notas que hacía, para la mirada masculina.
Entonces, esa era la situación inicial de Megan Fox. Pero en 2009 se anuncia esta película llamada Jennifer's Body, que se vende como, bueno, Megan Fox es muy sexy. ¿Querés ver a Megan Fox siendo muy sexy en una película de terror? Y todo el mundo estaba como, y sí, bueno, dale, vamos. Yo creo que los varones, sobre todo, frente al anuncio de esta película, decían, uy, me encanta el terror, me encanta Megan Fox, no veo cómo esto pudiera salir mal, parece un planazo. Pero se comieron el proverbial bait. Porque Jennifer's Body es una película dirigida por una mujer, por Karin Kusama, guionada por Diablo Cody, una mujer también icónica. Y es una película que es 100% hecha desde la mirada femenina. No es una mirada masculina para nada la de Jennifer's Body. Y justamente, o sea, yo me imagino al chaboncito que dijo, vamos a ver Jennifer's Body. Y van al cine preparados como a excitarse y objetificar a Megan Fox. Y terminan viendo una película sobre el trauma femenino sin procesar, en la que Megan Fox se come a los hombres de forma literal y se enamora de su mejor amiga. Y, y bueno, yo creo que no era lo que esperaban. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a decir, esta película es malísima, no se entiende esta película, no tiene sentido, bla, 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 bla. Nunca se les ocurrió que tal vez la película no era para ellos. Y obviamente esto puede haber sido un error de marketing, también fue una estrategia, yo creo que el estudio, hay muchas entrevistas en las que hablan de este fenómeno, de lo que pasó con esta película, porque sí, o sea, si tenían a Megan Fox en el póster, no la podían marketinear como otra cosa que como algo que publicitara que Megan Fox estaba buenísima y era un ícono sexual. Pero las chicas que vimos esa película en ese momento, las chicas que vimos esa película lo entendimos. Yo lo entendí perfectamente. Cuando vi Jennifer's Body me pareció algo muy distinto a la mayoría de las películas que yo había visto para ese momento. Yo en 2009 tenía 14 años, no sabía ni qué era el feminismo, no sabía nada, solo tenía la experiencia de ser una chica a la que sí, ya había tenido, como toda chica adolescente, experiencias de ser objetificada, de que me griten en la calle. Y bueno, ver esa película, ver esa rabia femenina de una mujer tan hermosa como Megan Fox, volverse literalmente un monstruo, come hombres, de venganza y también un poco de diversión, porque también hay algo en la película que es que sí, hay un trauma inicial que es lo que a ella la hace volverse un monstruo. Hay una objetificación inicial, una especie de rito satánico en el que la quieren matar, pero no logran matarla porque ella no es virgen, que es el origen de por qué se vuelve un monstruo. Pero llega un momento de la película en el que ella solo quiere matar por matar. Y tiene frases legendarias como no mato gente, mato chicos, que, digamos, o sea, acá es donde digo, hay una doble vara tremenda con el tema del feminismo o la mirada femenina o como quieran llamarlo, que es que a nadie le molesta cuando una película, como por ejemplo, no sé, cualquier película de terror, cortan a una mujer en la mitad, en Terrifier 3, nadie dice, che, no sé, me incomoda un poco. Nadie, 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 y si vos lo decís, sos una pesada. En cambio, Megan Fox no puede comerse un chaboncito porque, oh, esto me incomoda, esto es malo, esto es mal cine. Pero así es como funciona. Así es como funciona la mujer monstruosa, la mirada de la mujer monstruosa, incomoda porque subvierte ese orden, porque se corre no solo del lugar de víctima, sino de el tener que estar atada a su trauma de una forma triste y negativa. Esa cosa de poder volver el trauma en violencia por la violencia en sí que tiene Jennifer's Body, que no es que ella va matando tipos diciendo, ay, estoy tan triste, estoy traumada, no, o sea, la transforma en otra cosa. Y a mí como adolescente eso me gustó mucho, me representó mucho. Y obviamente cuando fueron pasando los años y se empezó a hablar más de estos temas y nos fuimos acercando a este vórtice del feminismo que estábamos hablando entre 2017, 2018 y 2019, se puso en valor esta película porque fue muy mal interpretada por su época. Porque sí, Megan Fox era un icono sexual, pero también estaba siendo objetificada y reducida a un personaje unidimensional que solo puede estar ahí
en un capó del auto engrasada con Shia LaBeouf y no puede estar siendo desagradable en una película de terror y con la cara llena de sangre y colmillos. Y hay algo de que la monstruificación del trauma vivido permite de alguna forma no solo liberarse, sino correrse de esa figura triste, llorante, de, oh, soy víctima del patriarcado. Que obviamente hay momentos en los que una tiene que vivir esa y está bien. O sea, yo creo que son todas cosas que se hacen como se puede, con algo que es muy difícil de manejar y de lo que se habla muy poco. Entonces es complicado ponerse a decir, vos manejaste bien tu trauma, vos lo manejaste mal. Yo no creo que, al menos mi lugar no es ese para nada. Pero sí creo, y en mi propia experiencia lo viví así, que la identificación con el arquetipo de la mujer monstruo, de este ser indeseable, ser incómoda, ser grotesca, hay algo que tiene que permite correrse de un lugar triste de esa ubicación frente al trauma y permite alquimizarlo en algo que es muy poderoso y creativo y potente. En mi caso, un disco que fue fundamental en mi relación con la monstruosidad fue Rid of Me de PJ Harvey. ¡Oh! ¡Qué mujer! Qué disco, por favor! Hay algo del poder integrar eso monstruoso, eso opuesto, eso que se llama la sombra, esa violencia que si la negamos y nos hacemos como hacemos de cuenta que eso no nos pasa, que no necesitamos eso, que somos una buena víctima que solo está triste y ya se le pasará, nos quita muchísima potencia, nos quita muchísima creatividad y poder acceder a esas imágenes, poder mirar de frente a esa violencia y no internalizarla, sino sacarla para afuera, es un acto no solo profundamente sanador y liberador, sino también creativo. Y estas obras, como Rid of Me de PJ Harvey, como Jennifer's Body, como La novia de Frankenstein, que se las recomiendo mucho, a mí me gustó mucho esa peli. Obviamente, La novia de Frankenstein original, la de los años 30, es espectacular. Y hay algo que comparten, La novia de Frankenstein original, con esta reversión que se llama La novia signo de exclamación, que es que en ambos casos lo que vuelve monstruosa realmente a la novia es decir que no, es negarse en la original a ser la novia de Frankenstein y en esta a una serie de cosas. Todo el tiempo repite una frase que es preferiría no hacerlo. Y bueno, creo que sí, muchas veces desde la mirada masculina a la que estamos acostumbrados en las películas, vemos una película que trata sobre estos temas y decimos, no la entiendo, no entiendo a qué va, no tiene sentido, pero ahí entramos en un terreno de quien lo entiende, lo entiende. Y es importante que esas historias existan porque la mujer monstruo es una herramienta liberadora, es un arquetipo, una imagen que sirve como un vehículo creativo para esa experiencia del trauma que muchas mujeres alojamos dentro de nuestro cuerpo, como una vía de escape y transmutación de ese trauma, como esa posibilidad de decir que no, de verse horrible, de dar miedo. Y estamos hablando acá de imágenes, pero esto es otra cosa que es curiosa, porque hay, no sé, Tarantino, que a mí me gusta, no sé, otro video haremos de Tarantino porque hay mucho que decir, pero usa la violencia como algo divertido todo el tiempo y nadie dice nada. Es como si, bueno, hay gente que dirá, tipo, no, mucha violencia, pero en general a la gente le encanta, no sé, o las películas de terror que mencionaba antes. En cambio, cuando esa violencia está en manos de una mujer, cambia por completo la historia. Incomoda mucho, se empieza a decir que quieren matar hombres. Es una doble vara muy grotesca y muy alevosa. Pero creo que la monstruosidad es algo que está muy ligado a la experiencia femenina y vale la pena darle una oportunidad a ese monstruo que tenemos dentro de que salga de la forma que sea. Para integrar, para sacar para afuera, para no internalizar eso, para verlo, sobre todo en la ficción, sobre todo en el arte, sobre todo en el arte. Y bueno, teléfono para el que le moleste la monstruosidad femenina, muchísimo más que cualquier cosa que venga de un varón. Porque si ahora está muy de moda esto de que la mujer tiene que quedarse en la casa para cocinar, que hay que ver si la mujer tiene que votar o tiene que salir a trabajar, está volviendo todo eso. Y también tienen que volver otras cosas. Y no me estoy refiriendo a un movimiento
centralizado en el que estemos todas de acuerdo y vayamos en la misma dirección, sino pensar en voz alta, expresar lo que nos pasa en forma de imágenes, en forma de música, en forma de películas y dejarnos ver en toda nuestra monstruosidad, en toda nuestra deformidad, pese a quien le pese. Muchas gracias por mirar otro Vico Ensayo. Coméntenme qué piensan de este tema. Quiero leerles, por favor. Este 29 de marzo sale mi disco Monstruologías en todas las plataformas. Es un disco sobre la monstruosidad, sobre los monstruos. Y voy a hacer una escucha en Villa Crespo, en Buenos Aires, para una cantidad limitada de personas. Así que si quieren participar, si quieren que les llegue la información, pueden anotarse en el link que voy a dejar en los comentarios y en la descripción. Pueden suscribirse a mi newsletter en vicuvillanueva.substack.com, que son cartas que escribo todos los domingos sobre cosas que quedan afuera de los Vicu Ensayos, partes de mi proceso creativo y lo que voy sintiendo cada semana. Y muchas gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.